iniciar con la ponencia del doctor Luis Cuevas Quintero, que nos va a dar la conferencia Tejidos dialógicos, voces, imágenes y espacios de la pandemia en la escuela. Y también aprovechamos para darle el agradecimiento por la organización de esta actividad. Y bueno, es la actividad, de todos modos, nuevamente bienvenidos. A veces es difícil encontrar las palabras para poder narrar también sobre la narración de lo que significó todo este proyecto. Un proyecto que nace de la maestría en gestión de la convivencia en la escuela, violencia, derechos humanos y cultura de paz, y que es un trabajo comunitario. Decidimos que se creara un espacio emergente para poder comenzar digamos, a intercambiar las impresiones que en los talleres se habían dado, es decir, las fotografías, las narraciones, todo este trabajo arduo que significaron 27 horas taller y que tenía, junto con los egresados y la red de con los estudiantes y la red de egresados, un trabajo que yo considero muy significativo. Esta ponencia o conferencia la hemos titulado Tejidos dialógicos, voces, imágenes y espacios de la pandemia en la escuela. Surge de una reflexión sobre lo que hicimos en los talleres, sobre este trabajo de revisar las narraciones de ustedes, de pasar esas narraciones a una correctora que hizo también un trabajo excelente, que es la maestra Laura Rosa de Serpa, y que ella pues plasmó, supo captar en la presentación este espíritu que había, este esprit de corps que había, digamos, prevalecido en todo nuestro campo, ¿no? Entonces, estas palabras van dedicadas también a los miembros del posgrado, a los profesores, a Leticia, a Mónica, a Lucy, a Cecilia, a Adalberto, Conchis, es decir, esta gente que está haciendo un trabajo y que a veces es un trabajo que no se ve, pero también es un trabajo que funda algo, y yo creo que eso es lo importante. Bien, trataré de tejer, esto es hilar, pero estos hilos no se extraen del compartimento estanco de la disciplina cerrada. Dispone de una trama para conectar los saberes académicos y los saberes de la gente común. Francesco Tonucci, ante la pregunta ¿cuáles considera que son las falencias de la escuela que la cuarentena deja al descubierto? Señala: no es difícil imaginar que esto cambió todo. Este es el punto de partida. Sí, cambió todo. La escuela no puede seguir igual que antes. La contradicción que yo encuentro es que la escuela quiere demostrar que se puede seguir como antes y sigue siendo una institución de clases y deberes, donde lo único que se modificó fue el medio. En lugar de ser presencial, se hizo de forma virtual. Ahí aparecen preguntas como si se puede estar tantas horas seguidas frente a la pantalla, si todos los niños son capaces de hacer los deberes de esa forma o si tienen la tecnología adecuada para ello. Ya verán los datos de INEGI. Pero desde mi punto de vista, la pregunta más importante, dice Tonucci, es si es posible hacer lo mismo de siempre, cuando todas las condiciones que fundamentaban nuestra escuela han cambiado. La resonancia de su inquietud la podemos encontrar en las 26 voces que fueron convocadas para esta exposición y en las conferencias del seminario crítico que se inician hoy y que seguirán, y en el foro, en el conversatorio. Todo configura un campo y un poderoso dispositivo. En ellas es posible rastrear la riqueza de las percepciones en torno a la simultaneidad de tiempos y espacios, de las dificultades y facilidades de la comunicación, de la clausura de los flujos normales, de los espacios practicados por sus actores en la escuela presencial y del salto al campo virtual que acerca la lejanía del confinamiento. Pero ampliemos nuestra perspectiva. Situemos este debate, ahora que nombramos espacio, en el espacio. El mismo Tonucci lo ha considerado continuamente y lo ha expuesto en un libro que merece un seminario, La ciudad de los niños. Vinculemos este espacio a lo que un campo de geografía, en este caso la geografía humanista, nos puede decir. El geógrafo humanista Yi-Fu Tuan, recientemente fallecido, señala que los lugares se cargan de emociones. En ellos se construyen los vínculos, la convivencia,
Los lugares no son meros escenarios, no son continentes. Son, por el contrario, como por ejemplo la escuela, el lugar atravesado por valores, emociones, funciones. El espacio puede ser producido. Los dispositivos, de hecho, son poderosas herramientas para producir espacios. Pero estos espacios cobran real dimensión cuando giramos nuestra mirada para preguntar por su situación, por su valor como lugar privilegiado de la vida activa de los sujetos y actores implicados en ella. En este viraje, la narrativa permite visibilizar. Para Tuan, la narrativa es fundamental, pues permite nombrar el espacio que forma parte esencial del discurso del lugar a través del cual construimos lazos de pertenencia, convivencia también. La escuela es lugar inclusivo, está amparada por derechos, al menos así pensamos, pero hay veces un afuera que no queremos ver, y ese afuera es el de la exclusión por causas diversas. Ya veremos los datos de INEGI. No obstante, convengamos que es un espacio abierto a los ciudadanos, que son sus usuarios, y acceden a él para formarse en la prerrogativa de un imaginario que sostiene su significación. Y sin embargo, la pandemia ha vuelto a revisar los modos como otorgamos sentido, cómo asumimos la rutina sin ir más allá o más acá de lo que el espacio es en términos de topofilia, de amor al lugar, etc. Desde este punto de vista espacial y temporal, la pandemia configura un campo muy rico para poner a prueba lo que somos en el espacio que habitamos. También supone una alerta para comprender la fragilidad de las relaciones humanas, para bajar la nueva ibris poshumanista y para valorar y trabajar la fortaleza de las respuestas a la crisis que la propagación de la pandemia supuso a escala global como nunca habíamos visto. En este sentido, la escuela, concebida como un sistema dentro de otros sistemas, subsistema formal de las relaciones humanas, sistema fundante de la transmisión de conocimientos, del modelado de sensibilidades, creación de hábitos e invención, espacios de convivencia, pero también de conflicto, fue desafiada. Dar cuenta de este desafío no era tarea fácil e implica poner sobre la mesa lo que no se quiere decir. Pero ¿quiénes son los que dicen? ¿Quiénes son los que hablan? La tarea también se amplía al ejercicio de la escucha. ¿Quiénes son los que escuchan? ¿Realmente las instituciones escuchan? Hablar, oír atentamente, amablemente, implica reconocer a los sujetos de la interacción. La participación, la colaboración, la conciencia de lo que nos pasó y aún no ha pasado del todo, y las máscaras de ustedes lo dicen, suponen un campo de experiencias. Esto no solo en el sentido de quedarse en lo superficial y decir este es el mejor de los mundos posibles o refugiarse de forma solipsista en el cultivo del jardín, la eterna dialéctica entre Pangloss y Cándido. El espacio de la escuela es, como ya señalé, espacio de comunicaciones. La pandemia descolocó, clausuró los flujos en el espacio concreto y forzó a abrir otros en el espacio virtual. El espacio, pese a la primera mirada apocalíptica, fue realmente liminar. Desafiaba al espacio paratáctico, ordenado, euclidiano, formal, de control. El espacio virtual proporcionó herramientas poderosas, como se deduce de las narraciones que ustedes hicieron. Esas herramientas poderosas fue establecer algún vínculo de comunicación que pudiera salvar esta suerte de turbulencia, de naufragio en el que nos había sumergido la clausura pandémica. No supuso dejar sin valor el espacio presencial, pero sí nos mostró en la crisis y en cierto modo en la nueva configuración de la educación, sin entrar en la apología tecnológica de una sociedad de la transparencia digital que no ve eso afuera, que había otro mundo de desigualdad y la falta de oportunidades no es un secreto, los datos del rezago lo dicen. Ahora sí pasa una parte de datos. La Ecovit, la encuesta, arroja, escuchen el dato, 2.3 millones de personas entre 3 y 29 años que no están inscritas en el ciclo escolar vigente para el periodo 2020-2021 por motivos asociados directamente a la pandemia y 2.9 millones por falta de dinero o recursos. Estos no son numeritos, son personas. La inscripción y la deserción escolar se calcula entre 54.3 millones de personas de 3 a 29 años, 62%, 33.6 millones estuvo inscrita en el ciclo escolar 2019-2020. De estas se estima que el 2.2%, 738.000 personas aproximadamente, no concluyeron el ciclo escolar.
Estos datos son de por sí alarmantes. No puedo seguir con los datos porque nos pasman y realmente si le prestamos atención debida a esto y le prestamos atención debida a lo que sigue, en esa confluencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo podemos extraer profundas reflexiones. Por otra parte, podríamos señalar, me voy a saltar estos datos, luego los reservamos para la discusión, pero es importante entonces señalar lo siguiente. En medio de este contexto donde hay los datos del INEGI y las encuestas para medición de impacto son tan alarmantes. La UNESCO señala lo siguiente, la ONU dice: nunca en la historia de la humanidad ha habido un encierro tal de las infancias como hoy. ¿En qué posición ponemos a los niños para excluirlos del espacio público? Siempre se articula todo en función del riesgo y el miedo. Desde los años 40 hasta nuestros días, el espacio público es peligroso y ahora con la pandemia optamos por encerrarlos. Necesitamos reflexionar al respecto. ¿Construimos un espacio público para ellos y ellas? Ante la pandemia, ¿qué espacios públicos ofrecemos? Las ciudadanías del miedo se hacen presentes, están constantemente en nuestro imaginario colectivo. Ya hasta desconfiamos del vecino. Frente a este dato y la interpelación desde el imperativo categórico, tampoco es un secreto que aún no hemos recuperado las voces de los actores, es decir, todos nosotros. No en la potencia polifónica y en la riqueza que suponen las perspectivas heterológicas, como apreciaría Michel de Certeau. No los hemos recuperado precisamente en esa perspectiva. Tejidos dialógicos, hemos titulado esta intervención. El enunciado dice, y dice mucho, pues convoca una actividad artesanal, una actividad en el taller, como en efecto se hizo. El trabajo del artesano aquí recupera la dimensión humana de un trabajo paciente y emotivo. A la vez, razón tiene Richard Sennett de asociarlo al taller. Lo que más, cito a Sennett, lo que más enorgullece a los artesanos es el desarrollo de las habilidades. Por eso la simple imitación no produce una satisfacción perdurable. La habilidad tiene que evolucionar. La lentitud del tiempo artesanal es una fuente de satisfacción. La práctica se encarna en nosotros y hace que la habilidad se funda con nuestro ser. La lentitud del tiempo artesanal permite el trabajo de la reflexión y la imaginación, lo que resulta imposible cuando se sufren presiones para la rápida obtención de resultados. El trabajo paciente, ya comentamos, no obstante puede abrir la emergencia de lo inesperado. Es la nocte edieque incubando. La narración no es pues automática, exige una tarea que combina la explosión en sentido semiótico y la traducción al orden de un lenguaje que organiza lo que hemos vivido en esta pandemia. El orden de lo dialógico recupera aquí la interacción de los que se encuentran para hablar, como en efecto sucedió en nuestras clases y en los talleres que tuvimos bien organizar con la maestría, para construir todos un espacio que implicara la gestión de la comunicación y con ello una puerta para construir vínculos. En este punto, la necesidad de narrar lo vivido toma consistencia. Cito a Jerome Brunner. Mediante la narrativa construimos, reconstruimos, en cierto modo hasta reinventamos. ¿Reinventamos qué? Nuestro ayer y nuestro mañana. La memoria y la imaginación se funden en este proceso. Entre abril y junio, los estudiantes del posgrado y la red de egresados fueron convocados a participar de unos talleres sobre narración y espacialidades. Su objetivo, reflexionar sobre la pandemia en la escuela, sobre ese espacio vivido. La asignatura de temas selectos, convivir, habitar, vincular en y desde el espacio escolar correspondiente a esta maestría, había creado un marco para comprender qué significaba el espacio en términos de convivencia y en términos de habitar un lugar común, de vivir en relación fundante con los otros. Con anterioridad, entre agosto y diciembre de 2021, impulsamos también desde el posgrado el proyecto de Polifonías de la Pandemia. Se buscaba, dentro de una visión de paralaje, vincular los cuadros de la memoria, las vivencias y las impresiones con las fotografías que ustedes tuvieron a bien tomar y las narraciones que fueron trabajando, construyendo, referidas entonces a lo que yo llamo la geografía escolar, a esa dimensión del espacio en donde transcurre la experiencia educativa en un tiempo presente que ha sido dislocado y alterado por el COVID. Todos participaron con sus fotografías, sus narraciones de la pandemia. Todos abrieron un espacio cuyo propósito era comunicar las experiencias espaciotemporales vividas en ese proceso. La temporalidad nos conducía no a quedarse abismados ante la crisis que aún no ha pasado. El signo evidente es el uso de esa mascarilla que nos protege y nos oculta en parte. También
moviliza nuestra relación fenoménica en toda su complejidad y fases. Esto es, en 3 momentos. Desde su irrupción, cuando supuso una suspensión temporal del uso del espacio escolar habitual, acompañada de un desplazamiento al espacio virtual, hasta un proceso de reintegración al espacio físico, presencial, al lugar concreto de la práctica educativa, como está sucediendo en este momento. La espacialización de la pandemia y su impacto en la institución escolar abrió otro espacio que supuso en la angustia de la desterritorialización del espacio cotidiano, no su desaparición, como ya hemos señalado, sino su reconversión en el espacio virtual y en la esperanza, el horizonte de esperanza, el espacio de esperanza del retorno. Hoy día estamos en una transición que vuelve a desplazar, pero en sentido inverso, y paulatinamente el trabajo docente al mundo presencial. La nueva normalidad ha sido convocada para redefinir lo que ha implicado el acontecimiento y el retorno a las escuelas. Y sin embargo, hace falta invertir la verticalidad de la práctica docente y no confundir en ello la disolución del autoritarismo con la autoridad o autoritas. Se trata de horizontalizar las relaciones de un aprendizaje mutuo que supone el dialogismo como alternativa al mundo plano de la educación unidimensional y cerrada en sí misma como un formalismo, es decir, educación vacía y alejada del mundo concreto, cosificada en el currículum, fijada en el dataísmo. Se trata de plantearse, tal vez, como señala Gayatri Chakraborty Spivak, la necesidad fundante de que los sujetos de la experiencia hablen, relaten lo que les pasó, sean escuchados en sus demandas, o también en un plano complementario y también político, que participen de la construcción como agentes activos de las nuevas relaciones y actitudes que se deben rescatar de la experiencia, que, como se sabe, abrió una brecha, una fisura que supuso innovación en muchos casos, como vemos en las narraciones de los expositores, nuevos aprendizajes, nuevas formas de comunicación, en la ausencia de los rostros, en la mediación de la pantalla de un ordenador o de un dispositivo celular. Esta nueva experimentación, polémica en parte por las implicaciones que tiene la digitalización, pero también por la necesidad de comunicar, puede ser cerrada o está por cerrarse en las relaciones de fuerza, de norma institucional que posee ese espacio. En este sentido, la geometría del poder de Doreen Massey nos puede ayudar a entender e impulsar la autogestión y la necesidad de recuperar la voz política de los habitantes de esa geografía amplia y diversa que llamamos escuela. Aquí las voces son más que una suma, pueden configurar una potencia para la nueva forma de comunicar, energía, energía, forma híbrida, presencial y virtual a la vez, que permite crear estos entornos para la comunicación. Dialógicos, por supuesto. Por esta razón, en toda la aceleración de los problemas que planteó a la institución educativa y a los miembros de la comunidad educativa, en la opacidad de enfrentar algo inédito como el COVID, al menos para muchos, esto a pesar de que este siglo XXI, como señalé recientemente en otro trabajo, Cosmópolis Fracturada, no es nuevo. Es decir, nosotros decimos que esto fue muy nuevo, pero realmente el siglo XXI ha sido atravesado por amenazas de pandemias, epidemias y pandemias, tales como por ejemplo el H5N1 en 2002, el H1N1 en 2009, el H7N9 de origen asiático en 2013 y 2017, el MERS-CoV, es decir, tenemos todos unos actores aquí, diría Bruno Latour, ¿no?, que nos han impactado. Y por último el COVID-19, que nos conduce a escenarios de pánico, de abismamiento, de reconocimiento iconográfico de un virus que vieron ustedes en los memes que aparecían por todos lados, hasta soñaban con virus. El COVID-19 con sus variantes entonces marca un punto de inflexión, pues ha fracturado la visión de un mundo conectado bajo el que subyace la paradoja de otra conexión, la viral, ocasionada por la propagación acelerada de la enfermedad en casi todo el planeta. Aunque no, por esta razón repito, y por qué no, emoción, sentimiento solidario, apertura sentipensante, como diría Orlando Fals Borda, debemos intentar recuperar el lugar de enunciación de los docentes, sus voces. Estas exposiciones, si se reprodujeran, si ustedes las replicaran en sus instituciones, podrían generar poderosos y potentes instrumentos, al menos para llamar la atención y al menos para movilizar un cambio. En conclusión, ahora sí paso a mis conclusiones. El acopio de estos trabajos, de las fotos, de sus narraciones, que amplifican la imagen y la traducen al texto, serán fuentes para el análisis de lo que nos pasó. Ustedes han hecho un gran trabajo. Ese trabajo es un registro
un registro para los archivos de la palabra, para las memorias fotográficas de lo que nos ha pasado, de este acontecimiento y de cómo fijarlo en medio de esta suerte de proliferación de informaciones banales como las que vemos a veces. Además de servir estas fotografías para la creación de un archivo que dé cuenta de la alteración de las relaciones espaciales y temporales, de los ritmos y flujos de la actividad escolar, de sus formas de valoración, emociones, acciones de resolución o de horizontes abiertos a la reflexión y a la innovación que supuso el reto del impacto de la pandemia en el espacio escolar. Desde una mirada compleja de la experiencia en la pandemia, dicho análisis e interpretación, pienso yo, permitirá observar los procesos emergentes y reactivos a la pandemia. Esto en el marco de las formas de territorialización novedosas, de la desterritorialización que todo esto significó y de volver a reterritorializar las prácticas, pero no bajo el mismo modo de la institución normal. Tal vez el reto sea cambiar, cuyos impactos entonces serán de pertenencia, arraigo, desarraigo y que pueden ser considerados a partir de los propios actores, de sus miradas, de la significación para lo que esto significó en 2 años y un poco más en la suspensión de la cotidianidad. Las experiencias captadas, a través de fotografías y voces, envuelven un conjunto de emociones y percepciones que dan cuenta de eso que en geografía llamamos espacios percibidos, vividos, practicados, narrados en la escuela, en su ampliación física, en su consideración simbólica y representacional. Es el lugar de la consistencia, el lugar en donde se cultiva los nexos, la pertenencia, el vínculo, la convivencia. Un contrapunto nos permite mostrar la magnitud de lo que nos aconteció en el orden del lenguaje que funda o también detiene la relación del hombre con la contingencia, con lo nuevo. 2 citas, Galimberti y Buber. Ya no hay comunicación, dice Martin Buber. Cuando el hombre deja de ser un animal, zoon, logón, echón, es decir, el hombre que posee la palabra. Cuando el hombre ya no habla, empieza la patología de la sociedad. En este sentido, Galimberti pone un contrapunto con Buber y Buber le agrega a este debate imaginario que yo construyo. Mientras que para Galimberti, el hombre que no habla marca el inicio de la patología de la sociedad. Para Buber, el hombre que habla construye un espacio, un entre dialógico. Pero la necesidad de hablar, dice Buber, funda. Y esto no es viable si no existe ese otro, ese tú que interpela al yo. Podemos dirigirnos al individuo y reconocerlo como el hombre según sus posibilidades de relación. Podemos dirigirnos a la comunidad y reconocerla como el hombre según su plenitud de relación. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano, diríamos hoy? Si acertamos a comprenderlo como el ser en cuya dialógica, en cuyo estar dos en recíproca presencia, se realiza y se reconoce cada vez el encuentro del uno con el otro. Hemos abierto espacios, tejidos que se conectan entre sí para llamar la atención, para formar un texto abierto para ser leído y comentado, para estimular la investigación situada. Con ello se pretende abrir a su vez un espacio red para intercambiar experiencias situadas en torno al lugar de la escuela, su relación con los actores sociales, estudiantes del posgrado, docentes, comunidad educativa en general. Espacio ya no solo para recuperar lo sucedido a través de un registro fotográfico y narrativo, sino para seguir trabajando incesantemente y responder a la pregunta de cómo gestionar la convivencia, no solo en la normalidad, sino también en las crisis que alteran las relaciones de existencia y la enfrentan con la finitud, también con la resistencia y la necesidad de inventarse de nuevo. Cuando se está en el borde o en la fuerza de los flujos que nos conducen o empujan en el espacio de experiencia, cuando las voces se multiplican convirtiéndose en un ruido atonal o en polifonía, el espacio cobra su dimensión fundante, pero como tensión, como campo de los desacuerdos en torno a lo que significó la pandemia, ese impacto en la escuela y en la convivencia, en los vínculos y en los afectos y en los efectos que ello supone. Entre ellos, el rezago del cual podemos debatir y al cual no le hemos dado una respuesta satisfactoria porque exige otra manera de encarar la escuela. En este punto, la gestión de la convivencia apunta a superar el desacuerdo, el mal entendido, a comprender lo que ha sucedido y las voces se vuelven significativas en sus demandas concretas. Frente a las zonas grises de la pandemia, se oponen las zonas de acuerdo, como aprecia Gadamer. Esto exige un trabajo sobre las palabras, sobre lo que éstas designan, sobre el sentido que construyen, sobre la traducción de un mundo a otro, de un espacio a otro, de comprendernos en comunidad.
que es en sí una tarea hermenéutica que implica a mi yo y a los otros, al tú. En esta zona de acuerdo en su dimensión espacial se abre el encuentro que disipa momentáneamente la soledad, como es el título de una parte del título de esta posición fotográfica, y el interior irreductible de cada persona que se abre a una erótica, a un amor fundante en el orden dialógico, orden mediado por un ethos, por un estar en este mundo y comunicarse. Se trata entonces de una reconstrucción de los nexos con la escuela y de lo que ésta es en términos de su materialidad y de su simbolismo. La escuela es, pues, el bien común. Siempre sostendré eso. La escuela es el bien común, el espacio común que debemos defender. Y el bien común significa compartir un espacio habitable, un espacio de convivencia, territorios de paz dentro de un mundo alterado por conflictos, por impactos de eventos como estos, como el de la pandemia. Comprendernos en el espacio, narrar el espacio que ocupamos y por qué transitamos, exige un trabajo, y este no se detiene, como aprecia el mismo Gadamer, en el cómo hay que hacer el acto de comprensión, sino, y esto es lo importante, ¿qué es lo que se produce cuando buscamos la comprensión? Cuando se comprende algo, ¿qué me sucede cuando yo, el sujeto de la comprensión, en interacción con otro, busco ese espacio? Fundo una relación del diálogo. Gadamer decía, somos un diálogo. Somos tejidos, entonces, que aquí se han trabajado. Somos un buen ejemplo de esto, tejido social fundante de algo. Si sabemos buscar en los márgenes de las zonas silenciadas, podemos a través del método cualitativo completar el punto ciego de los datos estadísticos. Ambos constituyen metodológicamente campos de observación, de observaciones, campos para analizar e interpretar el acontecimiento de la pandemia en la escuela. La idea de este evento, entonces, surgió de los diálogos generados en un trabajo constante con los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Manuel Cuevas Quintero. Educar para transformar.